Pablo es con todos los características que él nos dejó, sin embargo la gente se le ocurrió hacer del apóstol Pablo lo que quiso, lo que ellos pensaron que estaba bien. Si yo le pregunto a usted, vuelvo a reiterar esta pregunta, ¿usted cómo es? Usted me puede decir, bueno, yo soy divertido, soy aburrido, soy malhumorado, soy paciente, soy impaciente, soy ansioso, soy esto. Y eso estaría bueno si le saldría casi que de memoria. Pero cuando los agarran con esa pregunta y se tienen que poner a pensar es porque están dentro del grupo de los que todavía no se conocen. O sea, primero hay que conocer, ¿no? ¿Cómo dice el segundo mandamiento? A ver. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como la gente no se conoce a sí misma, Yeshua vino y le puso un correctivo a ese mandamiento y dijo, amen a su prójimo como yo los he amado. Porque el amor que ustedes tienen por sí mismos deja mucho que desear. Maltratan su vida, maltratan su cuerpo, no se cuidan, comen cualquier cosa, toman cualquier cosa, se introducen cualquier cosa, se tatúan cualquier cosa. Entonces están demostrando que se aman muy mal. Entonces no se amen así, no. Amen a su prójimo como yo los he amado a ustedes. Ahí cambió la medida, el parámetro de medida cambió. Bien, el apóstol Pablo, querido apóstol Pablo, Saúl de Tarso, o Shaul, vámonos para segunda de Pedro y vamos a hacer una breve exégesis de Pablo, una radiografía de Pablo, un poquito, ¿no? Hoy no nos vamos a meter tanto, pero hay muchos textos en los cuales vamos a dejar que hable él, no que hablemos nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, verso 16, y vamos a aclarar quién es Pablo. Y vamos a tratar de mirarlo con otros ojos. Segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice así, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió nuestro querido hermano Pablo. Miren, está hablando Pedro, ¿ok? Con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Sí? O sea, Pedro está aclarando que hay algunos puntos que son difíciles de entender. No desestima eso, ¿ok? Pablo tiene mucha sabiduría, es erudito, escribe difícil, habla complicado, pero no por eso uno tiene que decir directamente lo que sigue del texto. Porque ¿qué es lo que sigue del texto? Dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los indoctos, te hago mi ignorantes. Y, como dice ahí, inconstantes, y acá tergiversan. Cambian, manipulan, no lo entienden bien y le dan una interpretación que tal vez no es la correcta porque son ignorantes e inconstantes. Ahí va la S. Inconstantes. Como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Bien, Pablo entonces, vamos a compartir algunas características. Pablo escribe difícil. Bien, Pablo, ¿ahí está bien? ¿Lo ven bien ustedes? Ahí no lo crucé mucho. Dice Pedro que Pablo escribe difícil. Segunda de Pedro, capítulo 3, 16. Vamos a poner ahí. Escribe. Solamente voy a poner difícil, pero no es imposible de entender. Pablo, hay que tener en cuenta que tenía, con esto siempre trajo mucho problema, automáticamente se le dice que Pablo es el rabino, ¿verdad?
El rabino Pablo, yo escuché mucho hablar del rabino Pablo. En la época en la cual Pablo está, primer siglo, todavía no había rabinos. ¿Okay? Todavía no había rabinos. El cargo jerárquico, rabino no había. El Talmud se encarga de enseñarnos cuáles eran los cargos y desde cuándo surgen los cargos. Por eso hay que ir a la literatura judía. Puede que recién estaba comenzando el término rabán, pero no rabino. Todavía no había rabinos. La época de rabinatos comienza mucho más adelante. Algunos dicen que inclusive época del año 600 u 800. Y esto estamos hablando de los primeros 50 años luego de la muerte de Yeshua. Así que todavía no había rabinos en sí mismo. Pero Pablo sabemos que era una persona estudiosa de la Torá y sus hermanos, sus compañeros de milicia, también lo eran. ¿Bien? O sea que aquellos primeros, ¿vieron cuando la gente dice hay que volver a la primera iglesia, a la del primer siglo, a la iglesia del primer siglo? Bueno, toda esa gente era toda gente estudiosa, maravillosamente preparada y capacitada. No había ningún burro ahí. No había ningún indocto, no había ningún inconstante que pudiera ejercer un cargo, no. No había ninguno que se quiso levantar como pastor a sí mismo, no. Eran personas levantadas por alguien. No había ningún loco que se levantó un día y dijo vamos a abrir una iglesia y abrió y se pudo a ministerio apostólico super guau, venga por su milagro y se levantó un día así medio cruzado. No. Los apóstoles del primer siglo eran gente preparada. ¿Cómo vemos eso? Por la Escritura, todo por la Escritura. Vamos para Hechos de los Apóstoles 15, verso 22. Verso 22. Hechos de los Apóstoles 15, verso 22. ¿Llegamos ahí? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. Hoy vamos a dejarlo con Bernabé, aunque no se llama Bernabé. 2 puntos. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales. Ok, varones principales, ¿bien? Varones principales. Mire el verso 32. ¿Qué significa que eran varones principales? 32. Y Judas y Silas, como ellos también, o sea, como Pablo y Bernabé. ¿Bien? Judas y Silas, como ellos, ¿qué quiere decir? Como Pablo y Bernabé, eran no solamente varones principales, sino que eran profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¡Qué lindo! Abundancia de palabra. No a los 15 minutos terminaba la prédica. Tenían abundancia de palabra porque se la revelaba al Ruach HaKodesh y era preferible que se quede dormido. ¿Cómo se llamaba? ¿El que se quedó dormido y se cayó? Eutico. Por la abundancia de palabras a que la gente se duerma en 15 minutos. Por falta de palabra. Entonces, vemos que aquellos hombres, primeros hombres, eran preparados. Entonces, uno de los ministerios de Pablo era ser, ¿qué cosa? Un profeta. Eso es lo que está diciendo la Escritura, ¿bien? Era un profeta, era una persona preparada y capacitada. Necesariamente, en ese tiempo, vuelvo a repetir, necesariamente en ese tiempo, una persona necesitaba ser judía para estar allí en cargos de eminencia. Podía ser un judío no de Judea, de la localidad de Judea, sino de haber nacido en un vientre judío y haber nacido en cualquier otra parte del mundo. Como lo vamos a ver que se fueron levantando, por ejemplo, entre ellos Timoteo. Timoteo no era judío, no había nacido en Israel, en Judea, había nacido fuera de Israel, en la dispersión, su mamá judía, su papá griego. Bien, por vientre materno se lo considera judío, pero no nació en Israel, nació en la dispersión.
¿Quita que era judío? No. Se necesitaba estar ahí, ser judío en aquel tiempo. Todavía no estaba recién comenzando el ministerio de Pablo a los gentiles. Por eso no había ningún gentil como cabeza o eminencia. Como buen judío, Pablo aclara a los pies de quien había estudiado. A los pies de quien había estudiado. Dice Pablo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oírles hablaba en lengua hebrea. Guardaron más silencio y él les dijo: yo de cierto soy judío. Mira lo que está diciendo Pablo, ¿bien? Creo que es Hechos capítulo 23, 22. 22. ¿Bien? (22:1) en adelante. Aquí Pablo se presenta y dice: yo soy, verso 3, judío, nacido ¿dónde? En Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Claro, había que ir a estudiar a Jerusalén. ¿A los pies de quién? De Gamaliel. ¿Cuánto habla el Talmud de Gamaliel? Ustedes no se dan una idea. Estrictamente conforme ¿a qué cosa? A la ley, a la Torá de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Bien? Así que Pablo, judío, estudia con Gamaliel. Y vamos para Hechos capítulo 5 a ver quién era Gamaliel. Versículo 34, perdón. ¿Qué estamos haciendo? Una breve, en el día de hoy pero una breve radiografía para ver quién era Pablo, y al final le vamos a dar el broche de oro, así que quédese expectante ahí. Hechos 4. 5:34. ¿Quién era Gamaliel? Entonces, levantándose en el concilio, ¿quién? Un fariseo llamado Gamaliel. ¿Qué más dice? Doctor de la ley, doctor de la Torá. O sea que Gamaliel es fariseo, un doctor de Torá, ¿ok? Un doctor de Torá. ¿Y qué más dice? A mí lo que más me encanta es esa parte. Porque yo puedo esperar que un buen judío sea un sabio de la Torá, puedo esperarlo, es de esperar, debería ser así. Pero que ya sea venerado por todo el pueblo, ya ahí es porque hay algo más. No necesariamente nosotros, por saber algo de Torá, somos venerados por todo el mundo. Pero sin embargo, Gamaliel, en su lugar de residencia, era venerado por todo el pueblo. Era alguien muy respetado, y hay una tradición judía rabínica que viene de añares y añares, que quien la repite mucho siempre es nuestro amado Roe Sergio. Un rabino, hoy en día inclusive, en ese tiempo Gamaliel no es rabino, ¿ok? Había otros títulos, no rabino. Elige a quién discipular y a quién no. Elige. Entonces ahora nuestra mentalidad es absolutamente contraria, al revés a eso. Uno acepta a todas las personas y cree que todo lo mismo. No, en aquel tiempo tampoco. En aquel tiempo lo que se hacía, el rabino elegía. Veía su conducta, veía qué buscaba.
Veía si quería aprender, veía su esfuerzo, veía su dedicación, veía su compromiso, veía su puntualidad, veía un montón de características que la persona debía reunir para considerarla él un discípulo, alguien a quien volcar su sabiduría. Y hay un dicho muy famoso que es dentro de los discípulos de los talmidim, es decir, yo bebí de las aguas de. ¿Qué es beber de las aguas? De la sabiduría de Torá, de, en este caso, Gamaliel. En este caso, Pablo bebió de las aguas de Gamaliel. ¿Bien? Y Gamaliel era fariseo, doctor de la Torá y venerado por todo el pueblo. Así que imagínense que Pablo, los méritos que tendrá que haber hecho en su tiempo, en su momento, para que este hombre lo aceptase dentro de su escuela. Costosísimo, como hasta el día de hoy. Como hasta el día de hoy, internarse en una yeshivá es costosísimo. Filipenses 3:5. Seguimos con la exposición personal de Pablo y lo vemos a través de sus cartas. Filipenses capítulo 3 y versículo 5, por favor. Circuncidado al 8º día. ¿Bien? Debería ser obvio que un judío estudioso de Torá se haya circuncidado al 8º día, debería ser algo obvio, pero por las dudas Pablo lo aclara. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, interesante. De Benjamín, linaje de Israel, porque después él aclara que es ser un linaje de Israel. No todo el que se dice ser de Israel es israelita, pero él sí se autoproclama acá dentro de este linaje de Israel. Bien. Y hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, y no podía ser otra cosa que su maestro, ¿no? Convengamos eso. Su maestro y él también. Fariseo, hebreo de hebreos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia surgiente, que es la de Jesucristo. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo es? Intachable, irreprensible. Ya conmigo era el mejor. En cuanto a la ley, al no pasarse ni un punto de la ley, él era el mejor, así como nosotros. Igual. Entonces, estamos haciendo una breve exégesis de Pablo, breve, pero con sus palabras. Hechos 23:6. Entonces Pablo, Hechos 23:6. Entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos. Bien, acá hay que hacer una distinción, los saduceos de los fariseos. Generalmente se le ha llamado a los saduceos que eran los doctores de la ley. Pero sin embargo Gamaliel era un doctor de la ley, por eso es que habría que remontarse y establecer bien, cosa que es muy difícil de saber. Habría que ver si la Mishnah es quien nos da una ayuda, que es de esa época, para establecer bien los cargos y las traducciones. Porque, vuelvo a repetir, generalmente un doctor de la ley es saduceo, pero resulta que Gamaliel es fariseo y la traducción dice que él es doctor de la ley. Habría que ver ahí, habría que ir a buscar esa información que yo hasta el momento no la tengo. Pero Pablo, notando que una parte era de saduceos, otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy
Fuerte, a ver cómo es. Fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Dejó de ser fariseo Pablo ahora que se había convertido? Se había convertido en creyente de Yeshua. Al principio no era creyente en Yeshua, por eso era perseguidor de la iglesia. Ahora se convirtió en creyente, estamos en Hechos capítulo 23. ¿Dejó de ser fariseo? No. Hechos 26:5 vuelve Pablo a reafirmar. Me gusta cuando alguien reafirma porque está parado sobre sus convicciones. Entonces, esto no es de los que se desconocen y un día son de Boca y al otro día son de River. Y un día están tocando el cielo con las manos y al otro día hay que sacarlo del pozo. Cuando hay alguien que reafirma y reafirma sus convicciones, es porque está parado sobre la roca. Entonces, 26:5 del libro de los Hechos. Estoy anotando todos los textos para que luego cuando veamos el video no se le escape ninguno. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, ¿dónde? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Dice muy distinto? 26:5. Desde el 4, perdón. Mi vida pues desde mi juventud, Sí. la cual desde el principio pasé en mi nación. ¿Dónde la pasó? En Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo en Jerusalén? Estudiando. La conocen todos los judíos de Judea. ¿Ok? Judea era una provincia. ¿Bien? Entonces, cuando usted lee el Nuevo Testamento hay que saber diferenciar cuando se habla de un judío de Judea, la provincia, y cuando se habla de un judío de ley, de cepa, porque hay que distinguir. No, los judíos lo desecharon. ¿Cuál? ¿Cuál judío desecharon a Jesús? ¿Cuál? ¿El de Judea? ¿El que vivía en la provincia de Judea? ¿O todos los judíos que usan una kipa? ¿O el que usaba un talí? ¿O el que tenía la barba? ¿O el que se vestía? ¿Cuál judío lo desechó si todos los que lo seguían eran judíos? ¿Vieron? Así hay que leerla. Entonces, volviendo al verso 5, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él vivió siendo fariseo, cumpliendo cada puntito de la ley, cada coma, cada alajá. Ahí la alajá del Shulchan Aruch se escribió como en el 1600, pero no la escribió este hombre Joseph Caro, la escribió conforme a la recopilación que venía desde el siglo I inclusive. Por eso Pablo en un momento dice, no toques, no comas, no gustes, todas esas cuestiones, no manejes, esas cuestiones que quedaron volcadas en la halajá. ¿Por qué el judío no maneja en Shabbat? Eso es más viejo que la halajá, vuelvo a repetir, se escribió como en el 1600. Y Pablo dijo que estas cuestiones están desde el año 50, 60, 70. No toques, no gustes, no comas, no manejes. Ya viene por tradición. Viene por tradición y Pablo decía, estas pavadas a nosotros no nos corresponden. Tranquilos. No toques, no comas, no gustes. Si te metes la mano en el bolsillo y tenés 10 pesos, ay, transgredí el Shabbat. No, tranquilo, no te hagas problema, eso pavada para nosotros no corre. Desestimala. Bien, pero no es nada nuevo. El judaísmo como religión cree haber inventado la pólvora y esto es más viejo. Si usted agarra el Shulchan Aruch, empieza a encontrar ¿sabe cuántos versos hay copiados del Apocalipsis? Del Talmud. Agarraron el Apocalipsis, le pegaron una leída y lo que le gustó lo fueron sacando de ahí. ¿Alguien se acuerda cómo dice el Salmo 22?
¿Cómo empieza el Salmo 22? Vaya al Salmo 22, mire, haga un paréntesis así chiquitito porque me gusta que usted sepa estos condimentos. Chiquitito, mire. Salmo 22. ¿Llegamos? Bien. ¿Cómo dice el primer verso? Dios mío, ¿por qué me haces? Ese es el segundo verso. No, en realidad, el mío en esta Biblia tiene un título, Sí. tiene como una explicación y después empieza el... Nuestra Biblia dice al músico principal sobre Ayeles Hayahar, Salmo de David. Dice, ¿no? Bueno. Ahí habría mucho para hablar y tal vez lo hablemos la semana que viene, el sábado. Es el primer capítulo. Ese es el primer verso, sería. Ajelet Zahar, dice el de ustedes, ¿no? O Zahar, no sé cómo lo pronunciaría usted. ¿Sí? Ahí dice Ayelet Hayahar. La versión esta tiene... La sierva de la aurora. La versión que habla hoy, Rode, tiene 22.1a y 22.1b. Sí, medio raro, no, tampoco sería así. Es el 1 y... No, el mío no dice eso. No. Pero Ayeles Hayahar, ¿sí? Que es la sierva, literalmente es la sierva del amanecer o antes del amanecer. El Shahar es antes de que amanezca, los minutos previos al amanecer. Shahar. La exégesis bíblica, judía, histórica, nos los va a llevar a ustedes y a nosotros. La pregunta es, ¿de dónde lo sacaron ellos? Eso es lo interesante. Saber de dónde sacaron la definición bíblica o teológica de Ayelet Hayahar. No lean literalmente lo que dice ahí, que literalmente dice la sierva de antes del amanecer. Léanlo como dice Apocalipsis 22:16. Aunque no lo digan como lo estoy diciendo yo. Yo lo estoy diciendo como ellos tendrían que haberse sacado su soberbia y hacer humildemente y decir, miren, en realidad el Evangelio es verdadero. 22:16. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Ok? ¿Y qué dice ahí? La estrella resplandeciente de la mañana. Exégesis bíblica, ¿qué quiere decir Ayeles Hayahar? La estrella resplandeciente de la mañana. Ahora usted le pregunta a un judío, ¿y ustedes de dónde sacaron esa definición? Que es preciosa, es idiomática, es linda, tiene mucha profundidad. ¿Pero de dónde la sacaron? Y nunca le van a querer decir la verdad. Que la sacaron de Apocalipsis 22:16. Ayeles Hayahar, la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso es que a nosotros nos gusta desnudar las cosas. Que nadie se ponga una gota más de revelación de la que el Eterno le permita tener. Volvemos a Pablo, porque eso fue un paréntesis. Es que esto se lee, a veces hay que leerlo de esta manera. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo, viví hasta un cierto punto. Viví fariseo. Como buen judío, obviamente Pablo cumplía con como buen judío creyente. Pablo cumplía con la Escritura, ¿verdad? Pablo no vino a inventar una nueva religión, ni vino a traer una interpretación diferente, ni vino a sacar ni a poner, porque no se puede ni agregar ni sacar. Entonces en Hechos 24:14 Pablo dice:
Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que... ¿Qué significa creyendo? ¿Cómo leemos emuná nosotros? ¿Como creer? Como fidelidad. ¿Bien? Nada fuera de las cosas, no creyendo todas las cosas que en la ley, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y ¿dónde más? Podemos escribir Tanaj y si queremos escribir profetas, directamente escribimos en los Nebim. En los Nebim, en los profetas. Así que Pablo, esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, yo así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y 26-22 del libro de los Hechos, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿Qué más dice? No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén. Interesante que aquella persona que tanto se ha hablado y que ahora Pablo predica en los domingos en las iglesias, y por eso nosotros predicamos los domingos, porque es el primer día de la semana, y resulta que Pablo viene aclarando conceptos que se han desestimado y diciendo, miren, yo soy esto, soy aquello, yo cumplo esto, aquello no, esto lo guardo, lo que está escrito en Moisés, lo que está escrito en los profetas, nunca. Yo confieso. Qué interesante, yo confieso, porque después Pablo dice que nosotros tenemos que perseverar en aquello en lo cual hemos creído, bien, y nuestra confesión. Entonces él está confesando también, valga la redundancia, con la importancia que tiene confesar, que resulta que el hombre cumplía, ¿verdad? Si cumplía la Torá, también debemos ver que cumplía las fiestas, se supone. Se supone. O ya no hay que cumplir más nada. O Pablo dijo, no me imiten a mí, o dijo, imítenme a mí porque yo imito a Yeshua. Y si lo imitamos a él y él guardaba el Shabbat, si lo imitamos a él, hay que imitarlo a él y él guardaba las fiestas, ¿qué hacemos? ¿Nos pegamos la vuelta o lo imitamos? ¿Lo imitamos o no lo imitamos? 13:42 de Hechos. Amén. ¿Cómo dice allí? Cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿dónde estaban los gentiles? Estaban escuchando. Estaban escuchando, los gentiles estaban escuchando, dentro o afuera, ahí estaban ellos. Podemos hablar de eso también, pero ahora vamos a pasar más rápido. Les rogaron que el siguiente, ¿cuándo? Los gentiles, diga conmigo, sabían Torah. ¿Sabían cuándo ir a escuchar la palabra? Supongamos que los gentiles estaban afuera y los judíos en ese tiempo no lo dejaban entrar, cosa que no es verdad, sí estaban adentro. Pero supongamos eso, que la gente diga, no, porque estaban afuera, no lo dejaban entrar, porque eran racistas, porque, bueno,
cuando los gentiles estaban escuchando la Escritura, y le rogaron que el próximo Shabbat les hablase de estas cosas. O sea que los gentiles del primer siglo guardaban Shabbat. Simple. ¿Y el verso 44 qué hizo Pablo? El siguiente Shabbat se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Amén. De Dios, no de Pablo. Muy bien, buena aclaración. Primera de Corintios capítulo 5. Estamos hablando de Pablo cumpliendo celebraciones, fiestas, y vimos que los gentiles también estaban allí. Primera de Corintios capítulo 5. Es un texto que leemos nosotros también generalmente para esta celebración. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Así que, conclusión, es que Pablo está diciendo, conclusión, celebremos la fiesta. O dice, no celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Ya no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Amén? Así que Pablo aquí está guardando la fiesta de Pesaj, una vez al año y no todos los meses. A veces hay que aclarar cada cosa, hermanos, pero es necesario aclararlo. ¿Bien? Una vez al año y no todos los meses. 27:9 del libro de los Hechos. Y aquí quiero que usted haga énfasis. Que saque la riqueza que usted ya tiene por estar incorporado en las raíces hebreas. Es necesario que usted saque de este texto qué es lo que está tratando de decir Pablo. Volvemos a Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, ¿qué dice? Porque se acercó el invierno. Vuelvo a repetir, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. Sáqueme de ahí algo. ¿Cuándo ayunamos? ¿Cuál es la fiesta en la cual se ayuna? El ayuno. ¿De qué? ¿De Kippur? De Yom Kippurim. Así que Pablo está celebrando otra fiesta más. Y en Hechos 18:19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía. Qué lindo que es esto. Ojalá muchos se animasen a entender el concepto de lo que es discutir. ¿Qué es discutir, hermanos? Amén. ¿Qué es discutir? Intercambiar una opinión. Usted opina de una manera y yo opino de otra, y no por eso somos enemigos. El problema es que usted nos ve enemigos a nosotros porque le pisamos un poco los callos y se pone en medio histérico. Pero no somos enemigos, somos hermanos. No queremos ser su enemigo, queremos ser su hermano y queremos ser de ayuda. A que podamos interpretar mejor la Escritura, a que juntos podamos lograr la reunificación de las 12 tribus de Israel y que prontamente venga Mashiach. De eso se trata. Discutían con los judíos, porque ahora se piensa que discutir es pelearse, pegarse y todo eso, que lo entendieron desde la época también en la cual
la famosa Iglesia Católica, si no te convertías te mataba. Así discutían ellos también. Complicada esa discusión. Verso 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempos, mas no accedió Pablo, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, que se aproxima. ¿Cuáles fiestas se guardan en Jerusalén? ¿Por qué Pablo tenía la necesidad de volverse a Jerusalén a guardar la fiesta? Él dice, es necesario que yo vaya y espere porque está viniendo la fiesta. Tenía que ir al templo. Hay 3 fiestas anuales en las cuales el Eterno pedía que se suba al templo en Jerusalén. Por lo tanto, Rosh Hashanah es un término que nosotros jamás utilizamos aquí. Jamás hemos utilizado ese término. Bien. Excelente. Hay 3 fiestas de regalín, peregrinación, caminata. Bien, hay que subir al templo. ¿Qué versículo dijo, Rubén? 18, 21. Pablo no especifica cuál fiesta, pero hay 3 fiestas en las cuales hay que peregrinar, o sea que una de esas 3 fiestas era que él necesitaba, quería, anhelaba, porque era un buen guardador de Torah, sabía que tenía que ir a Jerusalén a guardar la fiesta. Entendamos que Pablo jamás hubiese hablado algo en contra de la Torah, ni en contra de sus leyes, ni en contra de los mandamientos, ni en contra de las fiestas, ni en contra de los profetas. Por lo tanto, es un cuarto de toda la exégesis de Pablo, y vemos que se nos hizo las 8 de la noche, que es más o menos el horario en el que terminamos. Con respecto a eso de que dice que discutían, que cómo habrá sido la discusión, que incluso le decían que se quede. Si vos estabas discutiendo con alguien mal, no ve la hora que se vaya. Cambio ellos le pedían por favor que se queden porque era... Sigamos discutiendo este tema. A ver, ¿por qué interpretás de esta manera? ¿Por qué interpretás de aquella? Esto, discusión... Porque yo comencé, obviamente que hay que comenzar siempre por el principio, pero a veces cuando comenzamos por los finales, a veces también está bueno, depende. Saquemos eso ahora. Estoy comenzando por el principio de una exégesis de Pablo. ¿Por qué? Porque hay textos en los cuales pareciera de los cuales nuestros hermanos que no se animan a discutir de estas cosas, lo han tomado para donde ellos más les gustaba, o donde ellos lo entendieron. Y esto estamos hablando literalmente primero de los hermanos cristianos, primero que nada. Han hecho que Pablo invente una nueva religión, han hecho que Pablo no celebraba el sábado, Pablo era el primer día de la semana, que es el domingo, entonces nosotros también, porque celebramos la resurrección y no celebramos esas cosas medias raras. Celebramos octubrillante para llevarle la contra a Halloween. Esas cosas raras en las cuales uno dice, che, esperen, ¿por qué no celebran lo que está escrito? Y, o sea, todo parece un Boca River acá, o un Central Newell's, aquí que estamos en Rosario. O sea, todo como que tienen que tener un clásico. Ellos celebran la muerte, nosotros celebramos la vida. Pero escuche, hombre, celebre lo que está escrito y ya. Celebre lo que está escrito, porque probablemente, si todos nosotros nos hubiésemos puesto de acuerdo en celebrar lo que está escrito, Halloween nunca hubiera existido. Cortábamos el árbol por la raíz. Las tinieblas nunca se hubieran levantado. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor está unida, celebrando lo que tiene que celebrar y esperando a quien tiene que venir, y eso nunca hubiera sucedido. Probablemente. Pero no. Como ya está, lo tenemos ahí, vamos a ponerle el octubrillante. ¿Qué es eso? ¿Qué es?
qué cosas raras que hacen. Como decir que Pablo creó el culto dominical. No, hermanos, Pablo guardaba el Shabbat y los gentiles del primer siglo también. Y por muchos años más eso siguió así. Por muchos años más. Vuelvo a reiterar esto, tenemos mucho acerca para seguir hablando de Pablo, pero en este primer corte que vamos a hacer aquí es para que nosotros tengamos en cuenta que cuando vamos a ver un texto dudoso, difícil de interpretar, donde Pablo pareciera que está diciendo lo contrario a la Torá. Por ejemplo, la ley es maldición. La ley es maldita, ¿no? Ya no hay que seguirla, ya no estamos bajo la ley es maldición, estamos bajo la gracia. Cuando hay un texto difícil a nuestros ojos y ni siquiera nos tomamos el tiempo de ir a buscar el original, pero supongamos que lo leemos así textual como está en Reina Valera y uno dice, ven, acá dice, ¿usted qué está diciendo? Usted... Espere. Antes de ponernos a examinar el texto, veamos quién lo escribió. Antes de examinar un texto solito que está allí, examínelo mirando quién fue que lo escribió. Porque cuando usted va a una librería a comprar un libro, generalmente mira quién lo escribió, y porque ya se imagina, tal vez le gusta este autor, el otro autor o el otro autor, le gusta este porque escribe novela, este porque escribe policiales, este porque escribe, etcétera. Primero hay que ver quién lo escribió. ¿Quién lo escribió? Un hombre que escribe difícil. Un hombre que era profeta. Un hombre que era judío. Un hombre que era un sabio que había estudiado a los pies de Gamaliel. Un hombre que fue circuncidado, que siempre se dijo que era el mismo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fariseo, de fariseos, que siempre creyó en la Torá, en los profetas, que siempre guardó el Shabbat, que nunca dijo nada contrario a lo que estaba escrito acá. Si nunca dijo nada contrario, ¿cómo entonces este hombre va a decir semejante barbaridad? Que ahora la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Ahora estamos bajo la ley. ¿Cómo va a decir semejante barbaridad si él mismo, cuando se presenta, está diciendo lo contrario? Lo que estamos haciendo acá es un hombre que guardaba fiestas. Estamos haciendo una breve exégesis de la vida de Pablo para que cuando usted se siente a querer interpretar un texto, recuerde quién lo escribió. Porque claramente se puede confundir, claramente puede tergiversar el texto, como dijo el apóstol Pedro. Hay gente que es inconstante y hay gente que tergiversa porque ignora quién era Pablo, por eso está diciendo lo que dice. Bueno, ahora no ignore, ahora siga estudiando la vida de Pablo. Ya no ignore quién escribió, porque le va a ser un beneficio para su vida a la hora de querer interpretar un texto. Bien, estamos hablando un poquito, vuelvo a repetir, es un cuarto de todo el material que podemos seguir sacando de Pablo, autoproclamándose o autoexaminando y diciendo, yo soy esto, yo sé quién soy. Como en un momento dice, yo sé en quién he creído. No como nosotros, que cuando, ¿usted quién es? Ay, no sé, pastor, si voy a seguir adelante, no sé si voy a hacer... Oye, hombre, por favor. ¿De qué está hablando? Hay que seguir la fidelidad hasta el final. Hay que esforzarse por entrar por esa puerta que es angosta, que es difícil, sí, nadie dijo que no, pero hay que llegar hasta el final. El que persevere hasta el final. No el que a mitad de camino abandone el barco, no. Ese no va a llegar hasta el final. Hasta el final. Con los últimos miau, como decía una hermosa criatura, se le estaba muriendo el gato, le dice, ¿cómo está tu gatito? En los últimos miau. Estaba muriendo. Aunque sea con sus últimos miau, tiene que venir.
porque esto se trata de fidelidad. ¿Amén? Bien. Bien.